Dios. Dos testigos de un solo Dios. Ok, ese es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Y es muy importante. Voy a ir al libro de Deuteronomios para dar unas citas bíblicas básicas fundamentales. Deuteronomios 17, verso 6 dice: por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Esa es una cita bíblica. Después en el 19 de Deuteronomio, 19:15, dice esto: no se tomará en cuenta a un solo testigo. Oh, no tengo el micrófono, hermano. ¿Está bien? Ok, no se tomará, ¿se oye bien? No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y luego vamos, ese es el Antiguo Testamento, hermanos, vamos a San Juan 5:39, miren lo que dice. Ya es Nuevo Testamento, ¿verdad? Los dos testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son los dos testigos. Y ahorita les voy a dar San Juan 5:39. Me llamó la atención mucho esa cita bíblica, porque la usamos mucho, hermanos, mucho, pero mucho. Y pues en realidad a veces uno usa las citas bíblicas y como que no le ponemos mucha atención, amén. Pero en esta ocasión digo, wow, la escritura sí que es viva y eficaz. Dice San Juan 5:39, nuestro Señor Jesucristo, ahora en su humanidad, hablando a sus discípulos, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellas son los testigos. Todas las citas bíblicas, ¿verdad? Si hay citas bíblicas, hay testigos. ¿Ok? Ahí tenemos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Así pudiéramos acomodarla, ¿verdad? Pero vamos a dejarla así: ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda de Corintios 13:1, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo a los Corintios: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Déjenme leerla para que así estemos claros. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. El apóstol Pablo, como buen judío, ¿verdad?, él usaba las citas bíblicas de la... Y pues nosotros también no debemos de ser excepción, porque la palabra de Dios es eterna. Si los profetas la usaban, los apóstoles la usaban, la iglesia debe usar la palabra de Dios, que es la Torá, o la ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que es la ley de Dios. Y dice así, hermanos, en Corintios, ¿verdad? Les voy a dar una cuarta cita bíblica o quinta cita bíblica. En primera de Timoteo 5:19, ¿verdad? También encontré una cita bíblica interesante, buscando, estudiando, ¿verdad?, palabra de Dios para tener suficientes citas bíblicas. Nosotros vemos que en realidad toda la Biblia habla de lo mismo. Ok, primera de Timoteo capítulo 5 y el verso 19 dice así, hermanos: contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. O sea que siempre debe de haber dos o tres testigos, ¿verdad? Yo les he dicho, hermanos, el sistema legislativo, yo creo que casi ya en todo el planeta Tierra, no sé, los países comunistas que ya casi no hay, como Norcorea y lugares donde existe la tiranía,
pues ahí no hay juicios ni nada, ahí el tirano es el que decide todo y ya. Pero en todas las partes donde existe la democracia y eso, pues se fundamenta en estos principios, que son principios bíblicos, hermano. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Y yo estudiando, ¿verdad? Y analizando las escrituras y aplicando, hermano, lo que he aprendido de nuestros amigos los judíos, ¿verdad? Van a decir, ya vale, hermano, con su judaísmo. No es judaísmo, hermanos, es Torah, es Torah. Ellos dicen, ¿verdad?, de que siempre hay que ir al principio y revisar la Torah, hacer una investigación, ¿verdad?, juiciosa y ver dónde por primera vez se usan, ¿verdad?, estos principios y fundamentarse en esos principios. ¿Ok? Analizando estas escrituras, hermanos, yo encontré algo muy interesante y digo, wow, verdaderamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Y encontré que en el Génesis, hermano, desde el Génesis, óigame esto, el Génesis 1:1, no sé, entre más le rasco yo a ese Génesis 1:1, se pueden escribir libros sobre el Génesis 1:1. Pero mire ahí, aplicando a los testigos, dice en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice en nuestra versión hispana. ¿Ok? En el hebreo en realidad dice, no se los voy a decir en hebreo para no show off, pero en el hebreo dice en el principio del crear Dios los cielos y la tierra. Eso nos enseña, ¿verdad? Los judíos dicen, no dice creó Dios como tiempo pasado, porque en Dios no hay tiempo, ¿ok? Dice, usan el infinitivo, le llaman ellos, ¿verdad? El infinitivo crear. Y dicen en el principio del crear Dios los cielos y la tierra, dando a entender en el principio de la creación. Desde ahí ya Dios tiene sus 2 testigos. ¿Cuáles son los 2 o 3 testigos? Los cielos y la tierra. Ok, interesantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué me pareció interesante y traerlo a esta lección, hermanos? Porque en Deuteronomios 30:19, una cita bíblica que yo se las uso siempre, la repito y la menciono en la Biblia. Y dice en el Deuteronomio 30:19, el Jehová de los ejércitos, ¿verdad? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios es tan bueno, hermanos, que nos aconseja que tomamos la vida. Y de ahí, ¿verdad? Moisés, porque Dios habla con Moisés y le dice, enseña estas palabras a este pueblo. Eso es lo que quiere decir Deuteronomio en hebreo, Devarim, estas palabras. Y dice, estas palabras enseñarás al pueblo, ¿verdad? Y después adelantito en el 31:28. Moisés reúne al pueblo, a los ancianos, les dice, reúnanme a todo el pueblo. Y les dice ahí Moisés, como él recibió el mandato de Dios, ¿verdad? De que a los cielos y la tierra llamo hoy por testigos. Moisés aplica exactamente lo mismo. A los cielos y la tierra llamo por testigos. Entonces nosotros vemos, hermanos, que Dios desde la creación siempre tiene sus testigos de que Él es Dios, de que Él es eterno, no tiene principio ni fin. Él es el principio y el fin. Amén. Y después analizando Génesis 1, ustedes vieron que les mandé ahí, ¿verdad? En el esqueleto de la lección. No les mando todo porque tengo mucha información, pero analizando Génesis 1:1, hermano, cuando nosotros estudiamos Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Digo, hasta ahí hay testigos, hermano, desorden y vacío. Y luego dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y ya había luz y tinieblas. Amén. Otra vez vemos 2 testigos. Después hubo separación, las aguas en la expansión. Ya había los cielos y las aguas, podemos decir, la expansión, que en el hebreo se le llama el raquía.
ok, que nosotros entendemos hoy en día científicamente, pudiéramos decir, es el universo el que testifica el poder de Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 1 y verso 20, Pablo escribe a los romanos, ¿verdad? Que en aquel tiempo eran la cúspide de la sabiduría y del poderío y todo lo que dominaban ellos en aquel tiempo, ¿verdad? La capital del mundo era Roma. Okay, a ellos les escribe, ¿verdad? Su eterno poder y deidad, el eterno poder y deidad de Dios en Romanos 1:20. Se ve claramente o es claramente visible, dice, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Que claramente los cielos y la tierra dan testimonio de que Dios es el creador del universo. ¿Ok? En Salmos 19, ¿qué dice Salmos 19? 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una vez más, vemos, ¿ve? Cómo la palabra de Dios o la creación misma descrita por la palabra de Dios es el testimonio de que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Ok? Después creó las dos lumbreras. Otra vez decimos, ¿por qué tenían que ser dos? Dos testigos. Una enseñoreará en la noche y otra enseñoreará en el día, dice la Biblia, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, dos o tres testigos. Cuando creó al hombre, dice en Génesis 1:26, el famoso hagamos, ¿verdad? Que para muchos ahí, desde ahí, dicen ahí es que ahí está los tres, ¿verdad? Porque siempre ven tres. Pero no, hermanos, son dos o tres testigos. Ahí nosotros podemos ver y entender claramente que Dios está hablando con sus subalternos, sus ángeles, porque son sus testigos. Él dice, hagamos al hombre, y ya en el 27 se confirma, ¿verdad? Y creó Dios, porque hay un solo creador. No hay dos creadores, no hay tres creadores, no hay cuatro, uno solo, desde el principio hasta el fin. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Un solo creador, no hay dos. Ok, en Apocalipsis nosotros vemos, la iglesia dice, ven Señor, no dice vengan los tres o los cuatro o los cinco, ven Señor Jesús, amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros vamos analizando, hermano, esto está interesante, lo de los testigos de un solo Dios, amén. Este es en el tema de la creación. Da testimonio de que Dios es el creador de todas las cosas. De otra manera, hermanos, todo fuera un desorden, pero el universo, los científicos mismos reconocen que está en armonía, que está sincronizado. En inglés le dicen tuned, como que está entonado, amén, que está donde debe estar. Cada partícula está donde debe estar. Amén. Y todo es por el poder de Dios. El libro de los Hebreos dice que la palabra de Dios es la que sustenta el universo entero. Y hablando de la palabra de Dios y que sustenta el universo entero, hermanos, ¿qué podemos entender de eso? Yo siempre les digo a los estudiantes del colegio bíblico, debemos de definir qué es universo. La palabra universo viene del latín uni, y versus, ¿ok? Que quiere decir una palabra. En otras palabras, debemos de entender que el universo está sustentado por una sola palabra, que es la palabra de Dios, ¿ok? Universo. Hoy en día ya todo mundo entiende que usamos la palabra universo como entendiendo las galaxias y todo eso, pero no lo relacionamos con una palabra. Porque si dijéramos, oh, allá afuera está una palabra que es universo, ¿verdad? La gente como, ¿cuál palabra? ¿De quién es esa palabra? ¿Quién dijo esa palabra? Nadie se pregunta eso. Pero nosotros como cristianos, estudiosos de la palabra de Dios, sí, ahora sí entendemos, ¿verdad? El universo quiere decir una palabra. ¿Cuál palabra? La de Dios. Porque la palabra de Dios es la que creó todo. Ahora usted puede decir, eso es en latín. En el griego usa la palabra cosmos.
para decir mundo, universo, cosmos. Cosmos significa orden. Volvemos al punto. ¿Cómo estaba todo? Desordenado y vacío. Y dijo Dios sea la luz y empezó el orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios tiene 2 o 3 testigos para todo. Por eso el tema de hoy es 2 testigos de un solo Dios, que puede ver 2, 3, 4 o más, lo que Dios quiera. Pero por lo menos 2 testigos deben de existir de un solo Dios. Desde el principio de la creación hasta el Apocalipsis, Dios siempre ha tenido 2 o 3 testigos que prueban la unicidad de su existencia. La adoración de más de un Dios es idolatría y antibíblica. Jesús dijo, no puede el hombre servir a 2 señores. Amén, eso está en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿ok? Isaías 44:8 dice, no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Dios mismo no conoce ningún otro Dios. ¿Cómo podremos los humanos decir que hay otros dioses? ¿De dónde vamos a sacar otros dioses? Si Dios mismo declara, ¿verdad?, por labios del profeta Isaías, que Él no conoce a ningún otro Dios, o sea, ni me los presenten, porque dirá, yo los voy a ver como no dioses. Son dioses que la gente se inventa, pero no es porque existan más dioses. Ok, el punto número 1, los testigos en el tiempo de la creación, ya se los dije, hermano. Hasta la creación del hombre hizo Dios, ¿verdad? Varón y hembra los creó, ahí están 2. Los testigos en el tiempo de Noé, en el tiempo del Génesis, yo analizando y pensando, digo, 2 testigos de un solo Dios. Yo quiero ver en la Biblia cómo Dios se manifiesta y tiene sus testigos. Y digo, ¿por qué? Me pregunto, ¿por qué en el tiempo de Noé tuvieron que ir de 2 en 2? Todos iban de parejita, ¿verdad? Y cualquiera pudiera decir, hermano, es que era para que después se reprodujeran. Sí, pero también es prueba de que 2 testigos. Las familias de Noé entraron, todos fueron parejitas. Los hijos de Noé con sus esposas y Noé con su esposa eran de 2 en 2. Los animales iban de 2 en 2. Porque si usted dice, no, hermano, eso no se adapta mucho, no está muy bien acomodado. En realidad, hermanos, Dios siendo Dios pudo haber sido, Noé, tú solito vete al arca y métete y te salvas y después de que tú salgas yo vuelvo a hacer, produzca la tierra otra vez aves y animales y árboles y plantas. Dios es todopoderoso, yo no le puedo decir a Dios qué hacer y qué no hacer. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere y lo que Él quiere siempre. Él es todopoderoso. No podemos tratar, ¿verdad? Aquí les puse un ejemplo de que siempre van 2, ¿verdad? En el Génesis. Pero es interpretación. No podemos hacer Torah de una interpretación, ¿verdad? Hay otras citas bíblicas donde sí se ve claramente. Como por ejemplo el caso de Abraham. Miren esto. Los testigos en el tiempo de Abraham. En el Génesis 18, y usted lo puede ir a leer. Y el Génesis 19, ya se los mencionaba yo la clase pasada, me parece. Hice breve mención, ¿verdad? Y fui a confirmar y a estudiar, ¿verdad? Y vi efectivamente, dice la Biblia, que Abraham estaba sentado en el encinar de Mamre. Y dice que 3 varones se aparecieron. Y él fue y los atendió, los recibió. Y nosotros entendemos, hermano, porque muchos que ven a 3 en todo lugar, ¿verdad?, rápido lo conectan con la supuesta Trinidad, cuando no existe la palabra Trinidad en la Biblia. Pero nosotros lo debemos de conectar, no, es Dios y sus testigos, o 2 o 3 testigos, ¿ok? Porque ahí les mencioné, hermanos, en el capítulo 19 y verso 1, ya solo llegan a Sodoma y a Gomorra los 2 ángeles, no llega ya el tercero y uno se pregunta, ¿dónde está el tercero? Es que era el ángel de Jehová.
con sus 2 o 3 testigos que visitó a Abraham, ¿verdad? Le dijo a Sara el propósito de su visita, ¿verdad? Vas a tener un hijo en 1 año aproximadamente, y Sara se rió, ¿verdad? Y por eso Isaac se llama Isaac, que significa risa. Okay, el bebé de la promesa de Dios, hermano. Y ahí estaban los 2 testigos, por si las flies, ¿verdad? En el tiempo de que Dios hace promesas y que pues no cumpla, no, Dios tiene sus testigos. Y cuando Él hace una promesa, Él la va a cumplir. Ok, y nosotros podemos ver claramente toda la historia de Lot, habla de dos varones o 2 ángeles, o los 2 testigos de Dios, ¿verdad? Porque Abraham intercedió, hermano, con Dios para que Dios no destruyera a Sodoma y a Gomorra, haciéndole la pregunta: ¿destruirás al justo con los injustos? Si hubiere 50 no los perdonarás, y si hubiere 40, y si hubiere 30, y si hubiere 20, y si hubiere llega a 10. Y ahí se cansó Abraham. Digo, si Abraham hubiera persistido y decirle a Dios, si hubiere uno, Dios hubiera dicho, si hubiere un justo no la destruiré. Y el justo era Lot y no la hubiera destruido. Pero eso de no hubiera no existe. Ok, nosotros entendemos que debido al pecado, a la maldad que había en Sodoma y Gomorra, pues tuvo que sufrir el castigo del fuego eterno. Amén. Pero probamos una vez más, es Dios y sus testigos, no es la multitud de dioses que muchos creen. Eso es una ilusión, eso es una imaginación o un truco de la mente humana, mente carnal, que porque ahí hay 3, dicen ahí van los 3 que hacen la Santísima Trinidad. No es cierto. Ok, en el tiempo de Moisés, mire, desde que Moisés recibió la ley, y es una ley, pero yo me pregunto, ¿por qué Dios le dio 2 tablas? Y habla de las tablas de la ley. En el Nuevo Testamento Jesús dice, Dios puede levantar de las piedras que hablen. Amén. Entonces, y digo, 2 tablas, pues 2 testigos de que hay una ley de Dios, de que hay un solo Dios. Y nosotros podemos ver, hermano, no estamos buscando, como algunos dicen, el rastro de Dios en la Santísima Trinidad. Nosotros no vivimos del rastro de Dios. Nosotros vivimos de un Dios todopoderoso, la presencia del Dios vivo. No andamos buscando el rastro de Dios, un rastro que no existe. En la Biblia no existe el rastro de Dios, en la Biblia existe un solo Dios todopoderoso. Amén, no podemos dejarlo a que sea un rastro. Después construyó Moisés el Mishkan, o el tabernáculo, ¿verdad? Y qué casualidad, otra vez, hermano, que está dividido en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Podemos decir el terrenal y el espiritual, o el celestial, ¿ok? El pasajero y el eterno. Porque en el lugar santo, hermanos, ustedes ya han de saber, los que han estudiado el colegio bíblico y han tomado el tabernáculo, ¿verdad? Saben que en el tabernáculo estaban los panes de la proposición. Ahí nosotros podemos ver que eso es para el ser humano. Eso es lo humano, lo terrenal. ¿Ok? Para que el ser humano coma, estaba el candelabro, ¿verdad? Que debería de estar encendido todos los días, para siempre, dice la Biblia, debería de estar. Y algún pasaje dice que de la noche al amanecer, etcétera. Pero siempre debería estar iluminado el tabernáculo, siempre. Y eso representa la vida del ser humano, porque el tabernáculo, el candelabro, me estoy confundiendo las palabras tabernáculo y candelabro. El candelabro debería de estar iluminado, ¿verdad? Encendida la llama, porque esa es la vida del ser humano, simboliza la vida del ser humano, la luz de Dios en el ser humano. Recordemos que la Biblia nos enseña en el Salmos 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Así lo dice en el Salmo 19, también dice que los estatutos de Jehová, creo que es donde dice, los preceptos de Jehová son justos que alumbran los ojos. Ahí otra vez, la luz de los ojos. Los judíos la usan mucho eso porque
cuando prenden las luces del Shabbat, dicen ahí, usan el Salmo 19, ese pasaje donde alumbra los ojos. Usan también el Salmo 119, 105 que les acabo de repetir. Y a eso se refiere, a la luz de Dios en el ser humano. El candelabro, el judío, hermanos, dice el candelabro es el ser humano. Y ya se los he explicado a muchos de ustedes, ¿verdad? Para ellos, dicen, no, el ser humano tiene 2 ojos, 2 orejas, 2 orificios nasales, una boca, y el total son 7 orificios, podríamos decir, que son los 7 bracitos del candelero, dice símbolo del ser humano. La llama es el Espíritu de Dios o la vida del ser humano. Nosotros podemos tener todo este cuerpo con todos estos orificios aquí y no tener vida, ¿verdad? Pero la vida es precisamente la luz de Dios en el ser humano, que San Juan, capítulo 1, ¿verdad? Dice que la luz era la vida de los hombres. ¿Cuál luz? La que dijo allá, sea la luz y fue la luz. Esa luz, yo así lo entiendo, hermanos, que en el Génesis 1, ¿verdad? Se encierra muchísimo fundamento para toda la enseñanza bíblica, ¿verdad? En el principio creó Dios la vida, creó Dios la luz, dice, para que después de la vida todo iba a salir, ¿verdad? Los animalitos, las plantas, los árboles, incluyendo al ser humano, todo lo que tenga vida. Ok. Y ya en el lugar santísimo, miren, en el lugar santísimo están ahí. ¿Qué había en el arca del pacto, hermanos? Que estaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote una vez al año entraba. En el arca del pacto estaban las 2 tablas de la ley. Estaba la prueba de que había caído maná mientras andaban en el desierto. Ahí llevaban la prueba para que no se les olvidara. Y estaba la vara de Aarón, que es símbolo de Cristo. ¿Por qué digo que es símbolo de Cristo? Porque la vara de Aarón reverdeció, dice la Biblia, y dio almendras, y dio fruto, y dio todo. Entonces la vara de Aarón, como estaba seca, pudiéramos decir estaba muerta, resucitó, es símbolo de la resurrección, también para que el pueblo de Israel entendiera que había vida después de esta vida, que hay resurrección. Porque ya en el Nuevo Testamento vemos a saduceos y a todo mundo discutiendo con Jesús sobre unos que no creían que había resurrección y eso, ¿verdad? Pero más adelante voy a hablar, yo creo, un poco de eso, si no se me olvida. Ok, entonces nosotros vemos otra vez, hermano, los testigos en el tiempo de Moisés, las 2 tablas y el tabernáculo testifican, ¿verdad? Hay 2 divisiones para testimonio y todo se enfoca, todo apunta a un solo creador, a un solo Dios. No podemos inventar dioses. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dice son 2 o 3 o quizás 4 o 5, no, uno es. Ese pasaje bíblico se encuentra, hermanos, en el Evangelio según San Marcos. A Jesús mismo, un rabino le pregunta, ¿verdad? Le dice, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús responde, ¿ok? Jesús responde, el gran mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el segundo mandamiento es este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos mayor que estos. Y el rabino le dice, bien has contestado, ¿verdad? Porque un solo Dios hay. Ahí nosotros podemos ver, hermano, los rabinos entendían que solo había un solo Dios. Amén. Y ahí, verá, los saduceos habían debatido con Jesús y le habían hecho una pregunta sobre la resurrección. ¿Se recuerdan? Del padre de familia que tuvo 7 hijos y el primer hijo tomó esposa y murió y el otro la tomó por esposa y todos murieron y al último dicen, ¿y de quién será?
esposa, cuando venga la resurrección. Por eso ellos no creían en la resurrección, porque tenían ese problema. Y nosotros podemos ver que desde ahí, cuando Jesús les dice, ustedes erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en el tiempo futuro, en el siglo venidero, dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque serán como los ángeles. O sea, dando a entender que no es necesario reproducirse y tener intimidad sexual en el tiempo que viene, en el tiempo venidero, en el ámbito espiritual. Y dice, de modo que ustedes mucho erráis. Dios es Dios de vivos, les dice, ¿verdad? Dice, ¿no habéis leído que Dios le habló a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? No dijo yo era el Dios de Abraham, dijo yo soy, porque Dios es eterno, Dios siempre es Dios. Y ya para el tiempo de Moisés, ya Abraham, Isaac y Jacob pues habían muerto. Y le dice, pero yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Y ahí es donde el rabino vio, wow, este maestro sí sabe contestar, sí sabe responder. Claro, era Dios manifestado en carne. Y ahí es donde le hizo la propuesta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y yo creo que ese rabino se convirtió, creyó, porque dijo, oh, bien has contestado. Está hablando ley, Torah, Antiguo Testamento, ley mosaica. Ok, entonces nosotros entendemos eso, hermano. El profeta Isaías viene y nos dice, nosotros sabemos Isaías 7:14, Isaías 9:6, donde la señal, el Señor mismo os dará señal. En el 7:14 la Virgen concebirá, la Betulá, ¿verdad? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y darás un hijo y le llamarás Dios con nosotros. No tiene sentido. Pero ya hoy en día, como la palabra Emmanuel nunca se tradujo, se dejó ahí Emmanuel en hebreo, la gente ha tomado la palabrita Emmanuel como nombre y por eso hay gente que se llama Emmanuel. Pero en realidad quiere decir Dios con nosotros. Y llamará su nombre Dios con nosotros. No es el nombre. Apenas se iba a revelar en el futuro. Y luego en el 9:6 nos los comprueba, ¿verdad? Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Otra vez llamará su nombre y no da el nombre. Como dijo el hermano San Valverde, ¿verdad? Es que Dios le estaba tirando curvas al diablo a ver si lo ponchaba y lo ponchó, porque pues no, el diablo agarraba a ver si me da el nombre, a ver si me da el nombre y no daba el nombre. Ya hasta acá en San Mateo, ¿verdad? Ahí es donde se viene a dar a conocer el nombre, que es sobre todo nombre, y llamará su nombre Jesús, que salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías 43, 10 y 11, oigan lo que dice, ustedes lo conocen de memoria, vosotros sois mis testigos. Dios siempre tiene testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis. Oigan esto, conocer, creer y entender. Tres palabras claves en ese versículo bíblico que habla de los testigos, y la cita bíblica en sí es un testimonio, porque ya vimos San Juan 5:39 que las escrituras son las que testifican o dan testimonio de lo que creemos. Nosotros creemos que en un solo Dios, amén. Ahí Isaías 43, 10 y 11, el 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Miren, en el Nuevo Testamento me gusta mucho comparar esa cita bíblica, Isaías 43, 10 y 11, con primera de Juan 5:20. San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, conocedor de la ley y los profetas, conocedor de Isaías 43, 10 y 11, que yo casi estaría seguro, San Juan se lo sabía de memoria, que nosotros conocemos las escrituras de memoria. Yo no creo que ellos como judíos, estudiando toda su vida el Antiguo Testamento, no las conocieran. Él las conocía y por inspiración divina él escribe esto.
Si él no creyera que eso fuera real, no lo hubiera escrito, pero él escribe en San Juan 5:20. Pero sabemos, oiga, el saber, ¿ok? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado testimonio para conocer a quién, al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, Antiguo Testamento está hablando la misma cosa, Nuevo Testamento está hablando la misma cosa. El Antiguo Testamento es un testigo, el Nuevo Testamento es otro testigo de que existe un solo Dios. ¿Cuál es ese Dios? Jesucristo. En San Lucas 19:10 o 10:19, ahí ustedes la checan, hermanos. Pero Jesús mismo dice, ¿verdad? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hablando Jesús de sí mismo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Él es el que salva, y nosotros comparamos Isaías 43:10 y 11, donde dice, fuera de mí no hay quien salve. ¿Cómo se atreve Jesús a decir, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque estábamos perdidos, todos. Ahí nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿hay dos salvadores? La respuesta es no. Es el mismo, amén. Las dos citas bíblicas son testigos de que hay un solo Salvador. No hay dos salvadores, no hay tres salvadores, es uno solo el que salva. Y volvemos a ver, ¿verdad? Los testigos son las citas bíblicas que están en los dos testamentos, respaldando lo que la misma ley mosaica dice: por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Por eso es que no es posible, hermanos, hacer doctrina o hacer enseñanzas basándonos en una sola cita bíblica, porque es muy difícil sostenerla. Y por eso, ¿verdad? A veces yo me abstengo yo les prometí en una ocasión que les voy a traer sobre el nuevo orden mundial, una enseñanza, y la reviso y le busco, hermanos, pero en realidad no hay muchas citas bíblicas que hablen. El Apocalipsis está limitado a una cita bíblica. Muchas de esas enseñanzas están basadas en una cita bíblica y mucha especulación. Y por eso es que yo me detengo, digo, no podemos hacer algo que sea algo que no es en realidad. Pero yo estoy estudiando todavía y les voy a traer, ¿verdad? Porque hay muchas evidencias en el mundo sobre el nuevo orden mundial, cómo se está moviendo el mundo y todo eso. Pero nosotros necesitamos dos o tres testigos que decidan todo asunto, que enfaticen, que señalen. Y entonces estaríamos hablando cosas correctas y no imaginándonos cosas que no son como si fuesen. El Deuteronomios 30:19, ¿verdad? Ya se los mencioné, donde dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo contra vosotros hoy, ¿verdad? Por testigos. Y dice que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero escoge el camino de la vida. ¿Quién es el camino de la vida? Jesucristo mismo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y analizando esa cita bíblica, hermano, yo estaba analizando y digo, wow, Jesucristo habla ahí del Padre. Y si usted sigue leyendo, yo me seguí leyendo. Y en el verso, creo que es el 18, donde dice, ¿verdad? Que en el verso 18, donde dice: no os dejaré huérfanos. Ahí Él confirma que verdaderamente Él se está refiriendo a sí mismo como el Padre eterno. Amén. Y se las voy a buscar para asegurarme de no estar hablando cosas que no debo. Pero en el 14:6, donde nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia de sus discípulos Tomás y Felipe, ahí están
Ahora sí que dando sus opiniones, dice desde el verso 5 les voy a leer. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y noten esto, hermano, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que lo estaban viendo aquí al Dios Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Se está refiriendo al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranoslo y ya nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, hablando del Espíritu, amén, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Las obras no son cosas hechas de poder humano, es del poder de Dios. Solamente Dios podía resucitar muertos, limpiar leprosos, sanar paralíticos, dar vista a los ciegos, hacer que el mudo hablara, etcétera. Todos los milagros que Jesús hacía. Y luego en el verso del 15 en adelante, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y noten esto, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, se está refiriendo a él mismo también. Él era el que moraba con ellos, él andaba en todo lugar con ellos y moraba con ellos. Mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego les declara otra vez, no se preocupen, les está diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahí usted puede seguir estudiando. Nosotros no hablamos cosas nomás por que yo quiero hablar y querer ganar un debate, una discusión. Yo mismo me encargo de decirles y enseñarles a ustedes, hermanos, la iglesia no está para debates. En ninguna parte de la Biblia vemos que Jesús dijo, vayan a debatir. No, no está para que estemos debatiendo unos con otros. La gente sale herida, lastimada, y muchas veces la gente ni se convierte. En vez de que se conviertan, abandonan las iglesias, porque se les mete un espíritu de duda y de confusión que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que conozcan que hay un solo Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y que hay testigos que testifican que existe un solo Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento hay infinidad de citas bíblicas que hablan de un solo Dios. Y aquí donde dice Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y luego viene aquí ver San Juan 8:19. Me puse una notita ahí porque encontré otra cita bíblica. Miren lo que dice en San Juan 8:19, que declara exactamente lo mismo, Jesús hablando. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Verdad? Los que lo acusaban. Dice, respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea que el que conoce de verdad a Jesucristo alcanza a entender, alcanza a descubrir que Jesucristo no era solamente lo que se le llamaba el Hijo de Dios, según San Lucas 1:35, que dice el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, y se le llamaba así, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Pero a ese Jesús, si el que verdaderamente lo conoce, el que sabe, ¿verdad? Como dijeron aquellos judíos cuando le dijo
al paralítico, tus pecados te son perdonados. Dijeron entre ellos, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pues genius, genio, te está diciendo, yo soy Dios. Por eso le digo a este, tus pecados son perdonados, y a la otra mujer, sus pecados son perdonados, y a quien él quiere, al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Él hacía lo que él quería, porque él era Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne, de modo que el que verdaderamente conoce a Jesucristo alcanza a descubrir que Jesucristo no es solamente un ser humano, un gran profeta, un buen hombre. El hermano John usaba el viernes, ¿verdad? Sobre la enseñanza de quién es Jesús. Las citas bíblicas las usaba, ¿verdad? Donde los apóstoles se preguntaban quién es. Y pues unos dicen que Juan el Bautista que ha resucitado, otros que un profeta de los antiguos, otros que Isaías o Jeremías. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro declara, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí todo está bien, el Cristo, el Mesías, el ungido. Pero faltan las declaraciones de que Jesucristo es Dios. En el capítulo 20 de San Juan, ¿verdad? Creo que es el verso 28, donde el más incrédulo de todos, Tomás, que decía, no, yo hasta no poner mi dedo en sus manos y meter mi brazo en su costado, yo no voy a creer. Y se les aparece estando reunidos, cerradas las puertas, entra Jesús y le dice, ven acá Tomás, mete tu dedo aquí y mete tu mano aquí, ahora sí crees. Y es donde yo me lo imagino, cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo Jesús va a recibir esas palabras, verdad? Si Él no es Dios. Él hubiera dicho, no, Tomás, desde ahí no me subas tanto, yo no soy Dios, pero Él es Dios. Por eso Él no dice nada, ¿verdad? Él reconoce, Él sabe, y Tomás reconoce que Él es el Dios Todopoderoso. Por eso ellos dieron su vida por el nombre de Jesucristo, porque ellos entendieron, ellos reconocieron, ellos sabían que Jesús no era cualquier ser humano, era Dios mismo manifestado en carne. Eso era lo que ellos entendían, ¿verdad? Pero hoy en día han surgido muchas doctrinas debido a esas manifestaciones, ¿verdad? En el libro de Isaías 6, donde dice santo, santo, santo. 3 dicen, es que es el rastro de la Trinidad. ¿Cuál rastro de cuál Trinidad? Elías mandó a echarle cántaros al agua 3 veces. Cántaros de agua al sacrificio que iba a hacer contra los profetas de Baal. Ya porque los mandó 3 veces, ¿ya está ahí otra vez la Trinidad? No, son 3 veces porque 2 o 3 testigos tiene que haber siempre, ¿verdad? En aquel día de juicio, ¿verdad? Hasta los cántaros pueden testificar. Si nosotros estuvimos ahí, echamos agua al sacrificio. Dios tiene el cuidado de eso, hermano, de 2 o 3 testigos en todo asunto. Eso es palabra de Dios. No podemos tratar de armar doctrinas que no existen. Dios automáticamente las desarma. ¿Ok? Eso les digo, hermano, esa idea, ese concepto fue en el siglo, ¿cuál fue? En el año 325, era el siglo, en el año 325 después de Cristo. Era el siglo cuarto, bueno, el que sea, hermano, ahorita me confundo con las matemáticas, pero en el año 325, ¿verdad? Con Constantino es donde se empieza a acuñar la doctrina, el concepto, la idea de la Trinidad. Ningún judío nunca ha creído en una supuesta Trinidad, no existen. Ellos saben que solamente hay un Dios, ¿verdad? El que verdaderamente conoce quién es Jesús, sabe que Él es el Dios Padre también. Amén.
Yo les pongo siempre un ejemplo, hermanos, cuando estoy dando estudios bíblicos, les pregunto a las personas, ¿ustedes me conocen? Y pues a veces tenemos 2 o 3 estudios bíblicos y apenas me están empezando a conocer, ¿no? Pues solo sabemos que es el hermano Martínez. Y muchos en la iglesia a lo mejor ni saben, pero mi familia en México se dedicaba a hacer tortillas, a sembrar en el campo, a sembrar caña de azúcar, arroz, maíz, tomates, frijoles, de todo. Los que verdaderamente me conocen saben que nosotros éramos tortilleros. Muchos de ustedes ni saben eso. Por así mismo con Jesús, el que verdaderamente conoce a Jesús alcanza a ver que Él también es el Padre eterno, Él también es el príncipe de paz, Él también es el Dios fuerte, Él también es el alfa y la omega, Él también es el principio y el fin, Él también es el buen pastor, Él también es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Por eso les dice a los judíos, si vosotros no os arrepentís y no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y a mucha gente se le dice, hermanos, cuando se habla de este tema, si ustedes no creen en esto, en vuestros pecados moriréis. Porque la gente se está quedando fuera de la salvación. Yo veía a un sacerdote católico, ¿verdad? Que tremendo mensaje que dio en cuanto a lo de su Trinidad de ellos para todos los trinitarios del mundo entero. Está en el internet, creo que el hermano Asunción fue que lo compartió. Y digo, bueno, ese mensaje ahí podemos ver que la doctrina de la Trinidad es del catolicismo. No tiene nada que ver con el cristianismo. Absolutamente nada. El sacerdote católico les dice, ningún bautista, ningún metodista, ningún luterano, ningún pentecostal trinitario, ningún puede decir que ellos son los iniciadores de la doctrina de la Trinidad. Dice, no, están equivocados. Un sacerdote católico les dice a todos ellos, ustedes están equivocados. Ustedes pertenecen a la madre, que es la Iglesia Católica. Así les dice, ¿por qué? Porque ustedes tienen la doctrina de la Santísima Trinidad. Y digo, gloria a Dios, porque nosotros no tenemos la doctrina de su Santísima de ellos, Trinidad. Nosotros tenemos la doctrina de la Santísima Unicidad, de un solo Dios, aleluya. Y uno se goza o se debe de gozar en eso, en esas enseñanzas, hermano. Lo mismo que el judío cree en un solo Dios. Y hasta el Islam, qué raro que el Islam también crean en un solo Dios. Y haya mucho disque cristiano creyendo en 3, que hacen uno. Dicen, bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero tengo que hablar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces nosotros vemos, hermano, el que verdaderamente, por eso Jesús les hablaba así, el que verdaderamente me conoce sabe quién soy. No va a tener duda, no va a batallar, ¿verdad? Si verdaderamente me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea, les dice, ya hubieras descubierto que yo no soy cualquier cosa, soy el Todopoderoso. Por eso a Juan en la revelación, ¿verdad? Apocalipsis 1:8, le dice, ¿verdad? Pone su mano y le dice, yo soy el principio y el fin, el que es y que era. ¿Cómo va? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Cómo va? Se me olvida, hermano. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Bueno, ahí me quedo. Y ahí, hermanos, donde dice, yo soy el alfa y omega, déjenme ir a leerlos. Lo curioso está, hermanos, por eso yo siempre les digo, hermanos, es muy importante escudriñar los textos griegos, el hebreo. Mucha gente dice, no pierdan el tiempo. El hermano Martínez se mete en mucho eso y es una perdedera de tiempo. ¿Para qué están aprendiendo hebreo y griego? Y por eso terminan hablando cosas que no deben de hablar. En el verso 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor. Así dice en nuestras traducciones.
En el griego dice yo soy el alfa y la omega. No dice principio y fin, pero dice yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios. ¿Y quién es el que está hablando? Jesús. ¿Cómo? Él mismo está diciendo yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Así lo dice el Señor Dios. Pero ahí le quitaron la palabra Dios para argumentar que no, ese solo es Jesús el Hijo, dicen ellos. Pero no, hermano, no nos engañemos. El diablo es demasiado astuto. Y por eso yo insisto y persisto, necesitamos estudiar un poquito de griego y de hebreo para darnos cuenta, hermanos. La otra cita bíblica que sacan, ¿verdad? Los que creen en tres, hermano. A mí me maravilla esto. Y digo, qué bueno que la saquen. Y aparentemente, ¿verdad? Dice, ay, ya lo tengo entre la espada y la pared. Aquí no puede explicar. Dice en la cita bíblica, ¿por qué Jesús dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? Donde dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Dijeron, de David. Y como David les dice, hablando del Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor. Y dicen, ¿ven? Es que ahí hay un Señor que le dijo a otro Señor y ahí ya hay dos señores nada más. Y pues aparentemente dicen, tienen razón. Pero ¿qué hice yo, hermanos? Lo vi en el griego y me fui al Salmo 110, verso 1, que es donde está escrito en el Salmo, en hebreo. Y digo, a ver qué dice el texto original, porque ya ahí, cuando Jesús menciona al Señor, dijo el Señor a mi Señor, está en griego. Y curioso, ¿verdad? 2 o 3 testigos que la Biblia misma también se escribió en 2 o 3 idiomas. Hebreo, arameo y griego para testimonio a las naciones. Ahí está otra vez, 2 o 3 testigos. No podemos decir, también ahí está el rastro de la Trinidad. No, hermano, eso es ilusión de la gente. Pero fui, hermanos, al texto hebreo. Y hasta aquí está, miren mi estudio, para que lo vean. Y en el hebreo dice, Neum Yahweh Ladoní. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Dice el Señor a mi Señor. Donde dije Yahweh, ahí sería el primer Señor. Y Ladoní quiere decir al otro Señor. Serían los dos señores. Pero en el Yahweh es el tetragrama, que nosotros entendemos que es el nombre de Dios para el pueblo judío, el más sagrado de todos los nombres, el nombre máximo. En el Antiguo Testamento pudiéramos decir el nombre sobre todo nombre, pero ya cuando vino al Nuevo Testamento, Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Pero ahí el Yahweh sería el primer Señor que dijo al Ladoní. Quiere decir a, y Adoní es mi Señor. Ladoní. Y digo, ¿por qué ahí no hay la misma palabra? Que diga un Señor dijo al otro Señor. O Yahweh dijo al otro Yahweh. O Adoní dijo al otro Adoní. Mi Señor dijo al otro mi Señor. No, no existe eso. Volvemos a lo mismo, hermano. Son ilusiones de la gente. ¿Por qué? Por no estudiar los textos bíblicos en su lenguaje original. Cuando se tradujo ese texto al griego, como en el griego no hay otras palabras, o me imagino no había en ese tiempo otras palabras que significaran Señor, se tradujo como Kyrios en los dos. Y en el griego dice Kyrios to Kyrio, que quiere decir el Señor al otro Señor. Y ya pues Kyrios to Kyrio en el griego se tradujo al latín y al español como la misma palabra, el Señor al Señor. Y dicen ahí hay dos señores nada más. Cuando Cristo dice no puede el hombre servir a dos señores. En la traducción del hebreo al inglés o al español, cuando usan ese, ¿verdad? El Neu Yahweh Ladoní, o dijo el Señor a mi Señor, en el hebreo del hebreo, los judíos de aquí, americanos,
o de habla inglesa en cualquier parte del mundo lo traducen. Dijo el Señor a mi máster o a mi amo, podemos decir. ¿Ok? No dice el Señor a otro Señor, como se ha interpretado. Perdón, hermano, yo he escuchado mucho esos debates, ¿verdad? Y sacan eso. Y digo, pero vayan al texto hebreo. Y ahí se decide todo asunto. No debe haber confusión. En el hebreo se aclara, son dos palabras diferentes que significan cosas diferentes. Simple. Pero en el griego aparece como que los dos son kyrios y se traduce como señor al español. Entonces un señor le dijo a otro señor, siéntate a mi diestra, dicen, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la cita bíblica, el texto completo, ¿verdad? Y dicen, ya ven cómo Jesús te está sentado a la diestra de Dios. Hermano, esa es otra ilusión. En los estudios bíblicos yo les digo a la persona, Dios es espíritu, ¿estamos de acuerdo? Sí, Dios no tiene, como en su forma espiritual, no tiene una forma, un molde que digamos, hasta que Colosenses, que es 1:15, donde dice que que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿ok? O sea que Dios se hizo su propia imagen. Es la imagen del Dios invisible. ¿Dónde me quedé? Cristo es la imagen del Dios invisible, le estaba diciendo. El Dios espíritu no tiene límites, no tiene forma que digamos es de esta manera, no. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que este único y sabio Dios, hermano, no nos trae confusión, al contrario, nos viene a dar revelación, nos viene a iluminar de que Jesucristo es el único Dios manifestado en carne. Pero en el hebreo, ¿verdad? Estaba en lo de la diestra, se me había olvidado y estaba tratando de tejer, de organizar mis pensamientos porque me hago bolas. La diestra. Un espíritu no tiene una mano derecha. Y yo les hago otra pregunta más, ¿verdad? ¿Dónde usted ha visto que Dios hizo algo con la siniestra o con la izquierda? No aparece tampoco en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Amén. Sí habla de Josué, no te apartarás ni a tu diestra ni a tu siniestra, pero eso no está diciendo Dios, yo tengo diestra y siniestra, no, Dios es espíritu y expande los cielos, no habla de diestra y siniestra. Cuando el salmista y los profetas y en la ley mosaica se hablaba de la diestra de Dios, era del poder de Dios. Por eso es que cuando Cristo está sentado a la diestra de Dios, está sentado en el poder de Dios, porque Él es el Todopoderoso. No hay otro, sino ¿por qué anda hablando diciendo yo soy el Todopoderoso? ¿Por qué? Obvio que desde ahí está ofendiendo, si es que hay otro Dios, ¿verdad? Que también sea todopoderoso, está ofendiendo al otro todopoderoso. ¿Y van a terminar en guerra dos todopoderosos? No, no puede haber dos todopoderosos. Un solo Dios, dos testigos de que hay un solo Dios. No hay más, hermanos. Continuando, ya casi voy a terminar, hermanos. Les di las citas bíblicas de que si me conocieses también a mi Padre conoceríais. No es casualidad, hermanos, que en Apocalipsis 11 también hable de los dos testigos. Hermano, no es casualidad, digo, Dios mío, es que todo está claro. Dos testigos, los dos olivos, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia, que van a venir y a predicar en la gran tribulación y van a ser muertos y van a estar tirados allá en la plaza en Jerusalén. Porque algunos dicen, ¿en cuál plaza? En Jerusalén va a ser. Ahí los van a matar a los dos testigos. Pero pasan no sé cuántos días, se me olvida ahorita el número de días, y se levantan, ¿verdad? Porque viene el Espíritu de Dios. No es otro espíritu, es el mismo espíritu que viene y los levanta, se los lleva. Y dice que todos lo ven, ¿verdad? Y todos quedan pues apanicados, pudiéramos decir, de ver el poder de un solo Dios. Pero no es casualidad, hermanos, que también
en Apocalipsis aparezcan los dos testigos. Porque por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Y podemos ver, hermanos, cómo el rastro está en toda la Biblia. 2 testigos que hay un solo Dios. Hay 2 testamentos. Uno era el anuncio de todas las profecías, ¿verdad? Todo se profetizaba. Si no, ¿para qué iba a haber profecía? Era porque se iba a cumplir. Por eso vinieron los profetas en la antigüedad hablando, ¿verdad? Dice el libro de los Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en este postrero días, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo, que es la manifestación de Dios en carne. O sea, el anuncio es un testigo, el cumplimiento es el otro testigo, 2 testigos de que solamente hay un solo Dios. En San Juan, en Romanos 9:5 dice, hablando de los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, 3, hermano, 3 patriarcas. Y dirán, otra vez la Santísima. No, 3 testigos. 2 o 3 patriarcas, dice, de los cuales según la carne vino Cristo, Romanos 9:5, el cual es Dios, bendito por los siglos, amén. El cual es Dios, bendito por los siglos, amén, dice la Biblia, ¿verdad? No lo decimos nosotros. Si yo lo inventara y me dijeran dónde está, no sé dónde esté, es algo que me inventé. No, pero si usted me pregunta dónde está, Romanos 9:5, vaya y léalo. Primera de los Corintios 3:11 dice, ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hechos 4:11 y 12, este Jesús, piedra reprobada por vosotros los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro que salve. Coincide con Isaías 43:11, que dice el Jehová de los ejércitos, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Otra cita bíblica como testimonio. Miren, hermanos, tengo aquí una cita bíblica, ¿verdad? En Zacarías 14:5. Donde habla que el Jehová de los ejércitos, Antiguo Testamento, dice, viene Jehová de los ejércitos y con él todos los santos. Pero nosotros vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 13, que dice, ahí habla de Jesús. Jesucristo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. O sea, son 2 que vienen con todos los santos. Yo les hago el chiste, ¿verdad? Será como Santa Claus, que trae un saco grande y adentro trae todos los santitos. Trae a San Juditas, a San Martín de Porres. No es así, hermano. Viene con todos los santos, que es la iglesia. Son los santos que han servido a Dios desde el Antiguo Testamento y pasando por la iglesia. Por eso Cristo viene, hermanos. Cristo viene con todos los santos. Y ahí nosotros vemos una vez más que hay 2 testimonios, 2 citas bíblicas. Una en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento, de que solamente existe un Dios. Joel 2:28, ¿qué dice? En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu. No dice voy a derramar de otro espíritu, voy a enviar a otro. No dice nada de eso. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En Hechos capítulo 2, ¿verdad? Se derramó el espíritu sobre toda carne. ¿Era otro espíritu? No, era el mismo Espíritu Santo. Dios es espíritu y Dios es santo, por tanto Dios es el Espíritu Santo. No hay tanto misterio, no la hagamos misteriosa. Hay una cita bíblica que la voy a mencionar aquí porque alguno ha de estar diciendo, si alguno llega a ver este video y dice, nunca mencionó la cita de San Juan 5:7, ¿verdad? Porque muchos se aferran a esa cita bíblica.
Pero aquí la voy a mencionar. ¿Qué dice San Juan 5:7? Primera de Juan, perdón, no es ni San Juan, es Primera de Juan 5:7. Déjenme, se las busco, no me la puedo de memoria, dijeran los salvadoreños. Miren aquí. Primera de Juan 5:7, se las voy a leer, hermanos. 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Ok? Así dice en nuestras Biblias. ¿Sabe cómo dice en el texto griego? Tres son los que dan testimonio. O sea, son tres testigos. No me vengan a mí con cuentos. Ya eso de Padre, Verbo y todo lo que le agregaron, era agregado para formar una doctrina que no existe. Lo que sí existe es que tres son los que testifican, ¿verdad? Así dice en el griego. Y algunas versiones en inglés también lo dice. Y le ponen abajo. Algunas versiones han añadido esta y le completan, ¿verdad? Que son añadiduras del ser humano. ¿Quién le añadió? Los que forjaron la doctrina trinitaria, hermanos. No quiero ofender a ningún trinitario. Yo quisiera que el trinitario entienda, ¿verdad? Entienda que esa doctrina es la misma doctrina de la gran ramera y que basándose en eso recapaciten, se pongan a pensar que el diablo ha sido demasiado astuto, que los ha engañado y están sinceramente engañados. Como digo, hay mucho cristiano trinitario sincero de corazón, pero que está sinceramente engañado. Hay un predicador que predica muy fuerte, muy duro, hermano. Yo no sé si es de Guatemala, pero en una ocasión el hermano Asunción compartió. Y hermano Asunción, gracias por compartir eso, ¿verdad? De vez en cuando yo veo los videos. Y lo vi ese hombre predicando duro, hermanos, durísimo. Predica mucho contra el pecado y predica mucho de la santidad. Pero ahí mencionó a los Jesús solo. Y ahí, oigan lo que dice, hermanos. Este hombre así, gritando, porque grita fuerte. Dice, esos Jesús solo son unos malditos, así dijo. Y dice, voy a preparar un estudio para refutarlos. Y yo digo, ojalá y que lo prepare y que le pase lo que a Pablo. Que tenga su encuentro personal con Dios, porque él se va a dar cuenta. Ese hombre conoce muchísima Biblia. Y digo, toda la Biblia que conoce, que lo guíe. Vamos a orar por ese hermano. Rivas se apellida, creo que es de nombre, de apellido Rivas. Ese hombre ahí dice, voy a preparar una lección, un mensaje contra esos Jesús solo. Digo, gloria a Dios, que por lo menos ya va por ahí, por lo menos ya sabe que hay unos Jesús solo. Y ojalá hay que preparar ese sermón, ese mensaje, y yo quisiera oírlo. Yo lo quisiera oír, como la mayoría de otros trinitarios que he oído, hermanos. Como el famosísimo, porque es famosísimo, G.J. Ávila, que habla, Dios es un trino, y dice, la Biblia lo dice. Y menciona Primera de Juan 5:7, digo, está perdido. Porque Primera de Juan 5:7 no existe. No existe en la Biblia. Pero ese es el fundamento de ellos y ese es el fundamento de todos los que creen en la supuesta Trinidad. Y digo, se están basados en nada, en arena. Por eso Cristo dice, ¿verdad?, que edifiquemos sobre la roca. Si alguno oye estas palabras, dice, y las hace, lo compararé a aquel hombre que edificó sobre la roca. Y vino la tempestad y no le hizo nada a su casa. Pero otra vez, si alguno oye estas mismas palabras, hermanos, y no hace caso o no las pone por obra, ¿verdad?, de cambiar de la Trinidad a la unicidad, dice, lo compararé, ahí dice Jesús, lo compararé a aquel que edificó sobre la arena y vino la tormenta y tuvo gran ruina. La tormenta puede ser, hermano, el día que muramos y nos presentemos ante Dios. ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Qué fue lo que enseñamos? ¿Qué fue lo que predicamos? Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Amén.
Nosotros nos apegamos a lo que dicen las Sagradas Escrituras, hermanos. Conclusión, hermanos, ya los voy a dejar descansar, amén. Toda la Biblia nos dice que tenemos dos testigos de la existencia de un solo Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos testifican lo mismo, la existencia de un solo Dios. Y aquí les voy a decir algo, hermanos. Nosotros una pequeña historia, ¿verdad? De un rabino. Dicen que, concluyo con esto, hermanos. Dicen que el rabino tenía un matrimonio que se estaba divorciando. Y como buen consejero, ¿verdad? Un rabino pudiera ser un pastor, ¿verdad? Un hermano de la iglesia apostólica, un pastor. Como buen consejero llevó a su esposa. Pues vamos a dar consejo a este matrimonio que se está desintegrando. Y el rabino dice, a ver, hermana novia, pase, o esposa, pase y díganos su versión, porque no podemos hacer juicio sin escuchar la versión. Amén. Y dice que la mujer le empezó a echar toda la culpa. Él es el malo, él hace esto, él no se porta bien, él no trabaja, qué sé yo, lo que le haya echado, ¿verdad? No se porta bien, no cuida, no provee. Todo lo que una mujer puede exigirle a un marido, ¿verdad? Y que el marido pues no cumpla. No me da carro, no me da casa, no me da dinero para comer, no me paga la renta, no tenemos nada, estamos en la miseria, me imagino, y por eso lo voy a dejar, o no me trata bien, me pega, me grita, me hace de todo. Y le dice el rabino, ok, yo creo que usted tiene la razón, hermano. Y se va la mujer, ¿verdad? Bien contenta, el rabino me dio la razón. Y a ver, pase el varón. Y entra el varón, ¿verdad? Y me imagino también las quejas del varón. Amén. No, a lo mejor le doy y todo se lo gasta, lo desperdicia, porque hay dos lados, hermano. Amén. En la intimidad no me cumple y etcétera. Las quejas de un varón. Porque esas son por lo general las quejas de un varón. La mujer no administra, yo me mato trabajando todo el día, llego, no hay comida, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la excusa, se queda el rabí y dice, wow, verdaderamente usted tiene la razón. Y se va bien contento, dice, wow, el rabí me dio la razón, gloria a Dios y aleluya. Y la esposa del rabí le dice, ¿cómo va a ser posible que viene una y te da todas las quejas y le das la razón? Viene el otro y te da todas las quejas totalmente opuesto, totalmente diferente, y le das toda la razón. Y le dice el rabí, tú también tienes la razón. Nosotros, hermanos, no nos basamos en quien tenga la razón. No nos basamos en que una doctrina trinitaria tenga razón o una doctrina unicitaria tenga razón. Nosotros nos basamos en que Dios tiene la razón. Ese es el punto. Amén. Y pues afortunadamente para nosotros, ¿verdad? A diferencia del rabino aquí, que tenía un problemón ahí y a todo mundo le dio la razón y todo mundo quedó contento y happy. Amén. Nosotros aquí entendemos, hermanos, que nosotros no tenemos la razón. Dios tiene la razón. Y Él tiene sus dos o sus tres testigos desde el Génesis hasta Apocalipsis. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, dice el Señor, de que solamente hay un Dios. Y Él tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para probarnos que solamente hay un Dios. Y no se trata solamente de darle la razón a la gente, así como, oh, usted tiene la razón. No, la gente necesita entender que solamente Dios tiene la razón. Mi deseo es que Dios me los bendiga, hermanos. Espero que esta enseñanza pues sea de edificación y de bendición para todos. Hasta aquí la vamos a dejar. Nos vemos la próxima si Dios nos presta la vida y pues ahora tenemos la oración, ¿ok? Dios me los bendiga a todos, hermanos. Amén.